Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast Voces de la Historia. Hoy daremos un recorrido por los momentos históricos más importantes del conflicto armado en Colombia. Un proceso complejo que ha marcado nuestra memoria colectiva durante más de medio siglo. Para entender su origen, debemos mirar hacia atrás, mucho antes de la aparición de las guerrillas o del narcotráfico. Desde el siglo XIX, Colombia vive una historia de desigualdad social, concentración de la tierra y exclusión política. Tras la independencia, el poder quedó en manos de una élite económica y política que limitó la participación de los campesinos, los pueblos indígenas y sectores populares. A lo largo del tiempo, las diferencias entre liberales y conservadores llevaron al país a múltiples guerras civiles. La más violenta de todas fue la conocida como la violencia, que estalló en 1948, después del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, un líder liberal que representaba la esperanza de cambio para las clases populares. Su muerte provocó el Bogotazo, una ola de protestas y disturbios en todo el país, y dio inicio a una década de guerra entre campesinos liberales y conservadores. Este enfrentamiento dejó más de 200.000 muertos y miles de desplazados, pero más allá de los números, dejó una profunda herida social, desconfianza hacia el Estado, pobreza en el campo y regiones enteras sin presencia institucional. En 1958 se firmó el Frente Nacional, un acuerdo entre los partidos tradicionales para turnarse el poder y poner fin a la guerra. Sin embargo, este pacto excluyó a otros movimientos políticos y sociales, lo que alimentó el descontento. En ese escenario de exclusión, en los años 70, surgieron los primeros grupos armados en Colombia. Grupos que decían luchar por una Colombia más justa. Así comenzó una nueva etapa del conflicto, una guerra no declarada que combinaría ideología, lucha por la tierra, poder político, narcotráfico y violaciones a los derechos humanos. Hablar del origen de las guerrillas en Colombia es hablar de un país que durante muchos años vivió marcado por la desigualdad, la violencia política y la falta de oportunidades, sobre todo en el campo. Todo empezó hacia mediados del siglo XX, después del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en 1948. Gaitán era un líder liberal muy querido por el pueblo y su muerte desató una gran revuelta conocida como el Bogotazo, que luego nos dio paso a una etapa terrible llamada la violencia. En esos años, campesinos de distintas regiones se organizaron para defenderse de los ataques de liberales o conservadores según el bando contrario. Con el tiempo, estos grupos de autodefensa se convirtieron en el punto de partida de lo que más tarde serían las guerrillas. Después, en 1958, llegó el Frente Nacional, un acuerdo entre liberales y conservadores para turnarse el poder. Y aunque buscaba poner fin a la violencia, terminó dejando por fuera a muchos sectores políticos y sociales. Esa exclusión, sumada a las enormes desigualdades económicas y la influencia de la Revolución cubana, encendió la idea que la única forma de cambiar un país era por medio de las armas. Así fue como en 1964 nacieron las FARC, formadas por campesinos comunistas que pedían una reforma agraria, y también el ELN, influenciado por estudiantes y sacerdotes que creían en una lucha inspirada en la justicia social. Más adelante apareció el EPL, con ideas maoístas, y en 1970 el grupo M-19, que surgió después de un fraude electoral. Con los años, muchas de estas guerrillas se desmovilizaron y firmaron la paz, como fue las FARC en el año 2016. Pero las causas que las originaron, como la desigualdad, la pobreza y la exclusión, todavía son temas que invitan a pensar en la historia del país y en el futuro. En Colombia, la guerra no solo se peleó con balas, también se peleó con dinero, con poder y con miedo. El narcotráfico fue uno de los motores más potentes del conflicto armado colombiano. A finales de los años 70, el país pasó de ser un productor de café a convertirse en el epicentro mundial de la cocaína. Y con esa nueva economía ilegal nacieron los grandes cárteles, el de Medellín y el de Cali. Dos imperios que transformaron la violencia, la política y hasta la cultura. El cartel de Medellín, liderado por Pablo Escobar, llevó el narcotráfico a otra dimensión. Escobar no solo quería dinero, quería poder, quería reconocimiento y legitimidad, y entendió algo que el Estado nunca había comprendido del todo:
que el abandono y la pobreza podían convertirse en terreno fértil para construir lealtades. En los barrios más humildes de Medellín, Escobar levantó canchas, escuelas y sobre todo viviendas. Así nació el barrio Pablo Escobar, un lugar donde cientos de familias desplazadas y sin recursos recibieron lo que el Estado les había negado por años. Para muchos, Escobar fue el patrón que ayudaba, un hombre que daba pan, techo y esperanza. Pero detrás de esa generosidad había una estrategia: fidelizar a los pobres. ¿Para qué? Para construir poder político y proteger su negocio. Gracias a ese apoyo popular, Pablo Escobar logró llegar al Congreso de la República. Era un narcotraficante convertido en político, una figura que representaba la mezcla perfecta entre crimen, carisma y ambición. Pero cuando el Estado lo desenmascaró, él respondió con terror. Carros bomba, asesinatos de jueces, policías y periodistas. Durante esos años, Colombia vivió uno de los capítulos más oscuros de su historia. Mientras tanto, en las zonas rurales surgían otros actores, los paramilitares, grupos armados ilegales que, en teoría, nacían para defender a los ganaderos y empresarios del ataque guerrillero, pero que pronto se convirtieron en ejércitos privados financiados por el narcotráfico. Su verdadera misión fue el control territorial, y para lograrlo usaron la violencia como herramienta de poder. Durante los años 90 y comienzos de los 2000, las Autodefensas Unidas de Colombia, que por sus siglas son las AUC, extendieron su dominio por gran parte del país, controlaron rutas de coca, desplazaron comunidades enteras, cometieron masacres y manipularon elecciones locales. En este contexto de guerra y miedo, surgió una figura pública clave, Álvaro Uribe Vélez, que en muchos libros es conocido como el Matarife. Elegido presidente en 2002, Uribe llegó con un discurso fuerte, prometiendo devolverle al Estado el control del territorio, con su política de seguridad democrática. Pero su mandato también estuvo rodeado de controversias. Durante esos años estalló el escándalo de la parapolítica, cuando decenas de congresistas y funcionarios fueron investigados por vínculos con estructuras paramilitares. Aunque Uribe siempre negó cualquier relación directa, su figura sigue siendo una de las más influyentes y más polarizantes de la historia reciente del país. El narcotráfico no solo cambió la economía, cambió la moral y el sentido de poder. Logró penetrar la política, la cultura popular y hasta la vida cotidiana. Compró conciencias, financió guerras y, por momentos, pareció reemplazar al Estado en zonas donde nunca había llegado la institucionalidad. La fidelización de las clases populares fue una de sus armas más silenciosas. A través del dinero, las ayudas y el sentimiento de protección, los capos del narcotráfico ganaron legitimidad entre los más pobres. Y así, con el tiempo, la violencia no solo se justificó, sino que se normalizó. A inicios de los 90, Colombia estaba sumida en una crisis profunda de violencia. La respuesta fue negociar la paz y reescribir la Carta Magna. Los acuerdos de paz con el M-19, el EPL y otros grupos guerrilleros desmovilizados actuaron como el motor principal, facilitando la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente. El M-19 se transformó en la Alianza Democrática M-19 y se convirtió en una de las fuerzas más votadas, legitimando el proceso y demostrando que la paz le abría puertas a una democracia más amplia. Pero ¿cuál fue el costo de esta apertura? A pesar de que la paz estaba en su centro, la perspectiva de género no fue un foco explícito de las negociaciones. Su representación electa fue mínima, solo 4 mujeres de 70 delegatarios. No obstante, estas 4 mujeres, junto a la fuerte presión del activismo social, lograron inscribir una agenda crucial para la igualdad. La Constitución de 1991 se convirtió en el punto de inflexión. El artículo 13 consagró la igualdad y la no discriminación para todas las personas. El artículo 41 reconoció la igualdad de oportunidades y dio protección a la mujer cabeza de familia. Además, se dio un paso fundamental al establecer que la violencia intrafamiliar debía ser sancionada por ley.
sacando este problema del ámbito privado para convertirlo en un asunto público. Los procesos de paz del 91 abrieron una puerta a la democracia, pero fueron las mujeres quienes se aseguraron de que esta nueva institucionalidad tuviera una base jurídica para exigir desde entonces una paz con equidad de género. La Constitución del 91 no fue el final, sino la promesa legal de la igualdad que se sigue implementando hoy en día. El conflicto armado en Colombia ha sido una historia larga, compleja y llena de heridas, pero también ha sido una historia de búsqueda constante por la paz. Uno de los intentos más significativos fue el proceso de paz con las FARC, iniciado oficialmente en 2012, durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Las conversaciones se desarrollaron en La Habana, Cuba, y después de casi 4 años de diálogo, en 2016 se firmó el acuerdo final. Este acuerdo marcó un antes y un después en las FARC. Dejaron las armas y se convirtieron en un partido político. Se buscaba no solo terminar el conflicto armado, sino también reparar las víctimas, promover la justicia transicional y garantizar la no repetición. Sin embargo, el camino hacia la paz no ha sido fácil. Aún persisten desafíos. La implementación del acuerdo avanza con dificultades. Algunos excombatientes han sido asesinados y en varias regiones han surgido nuevos grupos armados que ocupan los territorios dejados por las FARC. A pesar de todo, el proceso de paz dejó una lección profunda: que el diálogo y la reconciliación son posibles, incluso después de décadas de violencia. Hoy, Colombia sigue enfrentando retos, pero también construyendo caminos de esperanza. La paz no se firma una vez, se construye cada día, con memoria, justicia y compromiso con toda la sociedad.